Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en La Roca. Esta es nuestra edificación familiar. Este es nuestro altar que levantamos en el nombre de Jesús y le rogamos al Señor que Él nos hable, ya no solo de forma personal, como siempre les digo, sino que tengamos en cuenta que Él quiere una bendición especial para toda la casa, para todos los que conforman el hogar, para toda la familia. Así que estemos atentos. Sería bueno que podamos reunir a los nuestros, ahí que podamos dejar por unos instantes nuestras tareas habituales y podamos sentarnos a la mesa, una mesa espiritual, una mesa que el Señor prepara por medio de la administración de su palabra. Así que sería bueno que estemos atentos, que estemos con los oídos destapados, circuncidados, que podamos abrir nuestros ojos que marcan el entendimiento y que el Señor aperture los campos para que nosotros podamos comprenderla. Así que vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que una vez más, como nos tiene acostumbrados, que pueda hablar directamente a nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición de poder estar en tu presencia. Un día más, que no es poco, Señor, pero sabemos, conforme las señales que tú nos estás dando, que está pronta tu venida. Señor, ese retorno glorioso para venir a buscar a tu iglesia, a tu amada, a tu novia. Señor, la que se está preparando. Y en el nombre de Jesús te ruego que podamos ser tenidos por dignos de ser levantados. En el nombre de Jesús. Por eso te rogamos, Señor, sigue preparando a tu iglesia, pero también danos esa orden continua de poder seguir predicando el Evangelio para alcanzar a muchos por medio de la gracia y la salvación que vienen a través de Jesucristo. Te rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús y conforme tu Espíritu Santo, podamos ser ministrados directamente al corazón. Asístenos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sería bueno y que podamos ahí compartir la publicación de este mensaje, de la predicación, de la enseñanza, que podamos compartir el link ahí en nuestras redes sociales y de esa forma poder alcanzar a más familias, a más amigos que puedan estar oyendo el mensaje. Quizás no lo pueden hacer en este tiempo, así como estamos todos reunidos, pero luego pueden estar escuchando este mensaje. Y sería hermoso que podamos comprender esa orden que nos ha dado el Señor de poder evangelizar al mundo. Y por medio de las redes tenemos la posibilidad de poder hacerlo, valga la redundancia. Así que es una bendición que siempre tengamos en cuenta poder bendecir, porque el Señor nos ha dado una promesa hermosa. Él nos dice, te voy a bendecir para que tú seas de bendición a otros. Amén. Claro que sí. Y para los que anotan, el título del mensaje en esta noche es Una casa sin confusiones. Y yo digo amén. El Señor comienza ministrándonos acerca de la eliminación de todas las confusiones que quieran venir contra nuestra casa, contra nuestra vida, contra nuestra familia. Que el Señor está ejerciendo un cuidado sobre cada uno de nosotros. Y es hermoso, es maravilloso que nosotros podamos tener en cuenta el amor con el que el Señor se está moviendo y con el amor con el cual Él nos está cuidando a cada uno de nosotros. En estos días estuvimos hablando sobre la necesidad de escapar de una operación de error que ya está entre nosotros, una operación que está siendo conducida por medio de la iniquidad, por medio de un mundo de tinieblas que quiere arremeter contra todo lo que se llama Dios, que quiere confundir, que quiere correr de la fe a los hijos, que quiere venir a debilitar, pero en el nombre de Jesús viene el Señor eliminando a los confundidores, eliminando el engaño, eliminando a todos los que quieren llevar adelante una tarea de error. Pero esa forma que el Señor presenta es por medio de su palabra, por medio de nosotros ponernos
bajo la cobertura del Señor, cimentados sobre la palabra, parados sobre la roca, cada uno de nosotros, entendiendo que la bendición está en permanecer en Jesucristo. Y entonces nuestra casa estará libre de confusiones en el nombre de Jesús. Por eso Él nos deja su palabra para que nosotros podamos ser asistidos. Amén. Y a modo de introducción, vamos a leer un pasaje que se encuentra en Jeremías en el capítulo 51. Esto a modo de introducción. Y comienzo leyendo la Nueva Versión Internacional y dice de esta forma: huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no perezcan por causa de su iniquidad. Y estamos hablando de que el Señor nos está cuidando y nos está instando a que escapemos de operaciones de error, que podamos mirar que nadie nos engañe, que podamos ser familias, hogares, casas sin confusiones. Y desde tiempos antiguos el Señor habla de esta Babilonia, que es una entidad, que es una potestad, que es la madre de las abominaciones, menciona el libro de Apocalipsis, y que justamente nos hace entender que viene cargada de confusión. Ese es el significado de la palabra Babilonia. Y llamativamente es un sistema, es la madre de las abominaciones, es la madre de las confusiones que vienen desde diferentes lugares, porque Babilonia tiene facetas y justamente viene a meterse ya no solo en el sistema, en los medios de comunicación, en los gobiernos, en diferentes lugares está haciendo su obra de perversión, porque Babilonia, que es una entidad, que es una potestad contraria al Señor, por eso le rogamos a Jesucristo que reprenda toda potestad, porque Él está por sobre toda potestad. Y entre sus acepciones, la palabra Babilonia significa confusión, significa mezcla y significa enredo. O sea que desde ese lugar y en ese lugar solamente podemos encontrar confusión, podemos encontrar mezcla y podemos encontrar enredo. Así que tengamos en cuenta, porque esto no puede meterse en nuestros hogares. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los nuestros, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que estar atentos, mis amados. El Señor viene estableciendo su palabra para que nosotros no seamos engañados, para que no caigamos en el error, para que no haya confusiones en el nombre de Jesús. Miren, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos en donde tenemos que estar más que nunca resguardados bajo las alas de Jesucristo, aferrados a sus negocios, porque dice la Escritura que en tiempos de confusión nosotros tenemos que estar bien cimentados, parados sobre la roca, así como orábamos, no permitiendo las mezclas porque el Señor las abomina. Es más, dice que no podemos estar enredados en los negocios de esta vida. Nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados en el Señor. Amén. Miren, en este tiempo final acontece lo que ya la profecía bíblica anunciaba. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20, dice algo interesante la Escritura. Leemos en la versión Reina Valera y dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, lo cambian. No solo se han metido en un terreno confuso, sino que justamente por estar bajo ese cielo lo que transmiten, lo que trasladan, lo que imparten es confusión. Entonces cambian el orden de las cosas y dice: ay de ellos, de los que a lo malo dicen bueno
y por el contrario a lo bueno dicen malo, cambiando y llevando a esos lugares a muchos. Eso viene desde Babilonia, desde un mundo de confusión. Por eso, más que nunca, insisto, el Señor viene cuidando a su amada, la viene preparando, viene aperturando los ojos del entendimiento para que comprendamos las Escrituras y que no seamos corridos ni eliminados de la verdadera fe. Había una preocupación de parte de la voz apostólica y dice que no quería Pablo que sean engañados con sutilezas, que no sean engañados desde diferentes lugares en donde hay movimientos contrarios al Señor continuamente y que vienen con mayor fuerza porque vienen desde un mundo de iniquidad, el más alto rango en el mundo de tinieblas. Por eso el profeta Jeremías anuncia: huyan de Babilonia, sálvense, no perezcan a causa de su iniquidad. Desde ese lugar hay una operación muy fuerte de iniquidad, de destrucción, de hurto, de violencia. Y nosotros, mis amados, tenemos que cuidar nuestra casa y cuidar a los nuestros. En el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí. Miren, con respecto a las mezclas, a la confusión, al enredo, Levítico en el capítulo 19, en el verso 19, la Biblia de las Américas dice de esta forma: mis estatutos guardaréis. Esto dice el Señor desde el principio, marcando leyes y principios. Justamente, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de materiales. El ganado no se mezcla, la semilla no se mezcla y el vestido no se mezcla. El ganado representaba la ofrenda que luego debían justamente llevar delante del Señor. No podían ayuntar dos clases de especies diferentes porque iba a salir un animal defectuoso. Entonces se iba a ofrendar algo que estaba mezclado, que no venía desde lo puro, que no venía desde un cuidado, que no era acepto delante del Señor. Cuidemos de qué manera nosotros ofrendamos al Señor. Pero también habla de una semilla que era sembrada en el campo, que no podían ser dos clases diferentes, porque eso va a traer confusión. La semilla es la palabra, el campo es nuestro corazón, es la tierra, es el lugar en el que nos movemos. Entonces no podemos tener diferentes tipos de semillas. Tenemos que conocer la verdad, esa verdad nos hace libres y también nos permite mantenernos en el lugar correcto, caminando sobre las sendas de la vida, las sendas de Jesucristo. No metiéndonos en terrenos que no nos convienen, que nos hacen daño, que vienen a destruirnos porque vienen a matarnos. No mezclemos las semillas. Amén. Y también habla de vestiduras. No puede haber mezcla de vestiduras. El Señor provee unas vestiduras de lino fino, resplandecientes, limpias como cristal, puras, porque son vestiduras celestes. Son acciones justas. Entonces no mezclemos los vestidos. Dice que tenemos que despojarnos de los viejos vestidos y ponernos la vestidura según Dios. Una vestidura de lino, una vestidura pura, una vestidura con acciones de justicia. Entonces no mezclemos las obras justas con las obras injustas, porque eso, mis amados, nos meterá en un campo de confusión en el cual muchas veces ni siquiera sabremos cómo salir, ni siquiera entenderemos que estamos en ese lugar. Miren cómo tenemos que cuidar nuestra casa para que esté libre de toda confusión. Amén. Babilonia quiere traer confusión y ya está trabajando y lamentablemente lo digo, está confundiendo a muchos.
confundió y pervirtió porque viene desde un mundo de perversión. Por eso tenemos que salir de esos cielos, de esos campos, limpiar nuestras vestiduras, aferrarnos a la palabra, ofrendar nuestra vida al Señor y quitar toda clase de mezclas y no estar enredados en lugares que no son de ninguna manera para edificación de nuestra vida espiritual. Y que muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que ingresen a nuestra casa. Y por medio de abrir esas puertas, corremos riesgo de confundirnos nosotros, de confundir a los nuestros, de que estemos transitando espiritualmente en un mundo de confusión, en donde no tenemos certeza de lo que el Señor está haciendo y cómo se está moviendo. Pero tenemos que cuidar nuestra casa. Una casa sin confusiones. Miren, vamos a desarrollar un poquito más. Y estos 3 puntos que voy a mencionar, voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos. Anoté 3, espero poder llegar con el tiempo. Palabra de Dios para Todos. Punto número 1, Marcos capítulo 5, verso 35 en adelante. Dice de esta manera: Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron, desde una casa: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga: no tengas miedo, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que significa óyeme pequeña, levántate. Y esto es palabra de Dios. Miren, cuando hay multitud, y no necesariamente en el Señor, cuando nosotros nos movemos y estamos ahí enredados, mezclados, en ambientes de confusión, eso debilita nuestra fe. Y muchas veces no percibimos lo que está aconteciendo en nuestra casa, porque no le damos lugar al Señor. Porque muchas veces hay situaciones que se están muriendo. Muchas veces hay situaciones en las que nos encontramos de esa manera espiritualmente hablando. Y la Biblia menciona de que algo aconteció en una casa. Había mucho alboroto, mucha confusión, había mucha gente ahí en el medio. ¿Por qué? Porque había muerto aparentemente una niña, que el Señor dice que no estaba muerta, que estaba dormida. Miren qué impresionante, porque tenemos que hacer el traslado en lo espiritual para comprender lo que la Escritura quiere trasladarnos en esta noche a nosotros como familia. Muchas veces hay una situación que hace que nos manejemos como dormidos en nuestra casa. También podemos trasladarlo tal cual. Dice que había una niña, la hija de este hombre, que estaba muerta según ellos, pero según el Señor estaba dormida simplemente, y que solamente dejó que entrasen los que tenían fe, él y los que él había designado, que eran, Pedro, Juan, y por acá también creo que estaba Santiago.
hombres de fe. Y fíjense que dicen que sacaron de la casa a toda la multitud y dejaron solamente a los padres, porque era un tema que necesitaba resolverse en familia. Y solamente las situaciones complejas, solamente las situaciones difíciles, solamente los casos imposibles en nuestro hogar los puede resolver el Señor. No se resuelven entre la multitud, no se resuelven tomando diferentes opiniones. Está el profeta, están los hombres de fe y están los padres, y había una niña muerta. Esto también tiene que llamarnos la atención a nosotros como papás, porque muchas veces nuestros hijos están dormidos, no están muertos y necesitan ser despertados. Pero como estamos metidos en ambientes de confusión, no nos damos cuenta. Donde hay mucho alboroto, no podemos percibir lo del Señor. Y en nuestra casa tiene que ser un lugar donde la presencia de Dios, donde Jesucristo, donde la profecía, donde la fe sean las que prevalezcan. Amén. Hay situaciones que no están muertas. No es que está todo terminado. Simplemente están dormidas y necesita la intervención del Señor. No se puede encontrar esa solución, no se puede encontrar paz, no se puede encontrar milagros entre la multitud, en lugares de confusión, en lugares de amargura. Dejemos que el Señor actúe y creámosle a Jesús, porque Él va a hacer que resucite todo lo que está dormido, lo que está muerto en nuestro hogar, y yo digo amén. Sacó a todos. Jesús vio el alboroto de la gente y les preguntó por qué había tanta confusión. La gente se burlaba, dice. Entonces, dejemos de estar entre burladores. Dejemos de estar entre los que no creen y permitamos, insisto, que el Señor, nosotros, dice que dejaron a los padres, a la niña y a los que tenían fe. Esos son los que tienen que estar en nuestra casa. El Señor, nuestra familia y rodearnos de los que tienen fe, para que lo que está muerto resucite y para que lo que está dormido se pueda levantar. Amén. Eso es eliminar las confusiones de una casa. Número 2, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, verso 28 al 32, vamos a leer aproximadamente. Y dice, al oír esto se pusieron furiosos y gritaban, ¡viva Artemisa, diosa de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión. Agarraron a Gallo y a Aristarco, 2 hombres de Macedonia que iban con Pablo, y todos fueron corriendo al teatro. Pablo quería entrar para hablar con la gente, pero los seguidores no lo dejaron. También algunos de los líderes de la región, que eran amigos de Pablo, le mandaron el mensaje de que no entrara al teatro. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Había mucha confusión y la mayoría de la gente no sabía a qué había ido allí. ¡Wow! Miren, voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que acontecía en esa ciudad, una ciudad cargada de idolatría, en donde estaba metiéndose lo apostólico, lo del Señor, lo profético, contrarrestando a Babilonia y a todos aquellos que adoraban a la diosa Artemisa, que es Diana. Otras traducciones dicen Diana. Pero había confusión, porque estaban mezclados, porque estaban enredados, porque habían escuchado el mensaje, pero también seguían aferrados a otros dioses. Y eso genera confusión. Y miren, nuevamente ahí la multitud. Pero ¿qué pasa? Acá el contexto hace mención a que había un hombre de la ciudad que fabricaba en plata dioses, figuras de esta diosa
y ellos adoraban al templo, a Artemisa y al templo de la diosa Diana. Y llamativamente estaban bajo un cielo de confusión, porque en donde hay idolatría, donde el Señor no es el primero y el centro de nuestra vida, hay confusión. Entonces escuchamos la palabra de vida, pero también prestamos oídos, prestamos nuestra vida, prestamos nuestro tiempo a escuchar otra clase de cosas. Y ahí viene la confusión a nosotros, viene la confusión a nuestros hijos. Entonces nos cuesta definirnos, nos cuesta entender lo del Señor. Entonces había ahí una batalla, porque se libran batallas, mis amados. Porque el engaño, porque el error, porque la confusión, la mezcla, el enredo, están continuamente a merced de Babilonia, que es una entidad, una potestad del reino de las tinieblas, que el Señor reprenda con su poder y con su palabra y con su espíritu, y pueda salvaguardarnos por medio de la palabra, porque cuando estamos en esos campos, unos gritan una cosa, otros gritan otra. Hay mucha confusión y la mayoría de la gente, y esto me llama mucho la atención, no sabía a qué había ido allí. Tanto los que adoraban a otros dioses como los que estaban escuchando a Pablo y a los servidores de Pablo y a los que ministraban al Señor. Y eso está ocurriendo mucho. En este tiempo se ve más que nunca la mezcla, la confusión, el enredo en las familias de creyentes, en las iglesias, en las congregaciones, donde hay sincretismo, ecumenismo, donde se permiten un montón de cosas, utilizando lo de Dios y el altar de Dios, pero también trayendo al altar del Señor paganismo. Babilonia, el sistema que el mundo está dominando por medio del príncipe de este mundo que es Satanás, que el Señor reprenda. Pero muchos no se dan cuenta y se manejan bajo ese cielo y están mezclados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y están comenzando a cambiar los conceptos, hasta las palabras. Y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Porque todavía siguen gritando espiritualmente, ¡viva Artemisa! Porque quieren lo de Dios, pero todavía no salieron, no huyeron de Babilonia y de todas sus abominaciones. Y el Señor viene ministrando a su amada, viene ministrando a la iglesia, viene ministrando a las familias que quieren oír su voz y cuidar sus casas, su vida, sus hogares, sus familias, para que no haya confusiones. Pero tenemos que estar atentos, porque cuando estamos bajo ese cielo, la mayoría no sabe ni siquiera por qué viene a la iglesia, por qué sigue al Señor, ni tampoco sabe por qué sigue o por qué está en otros campos. Ni siquiera se dan cuenta. Por eso el Señor quiere liberarnos. Por eso el Señor quiere librarnos de toda clase de confusión. Amén. Se pasa el tiempo. Número 3. Biblia de las Américas.
Mateo capítulo 27, vamos a leer del verso 15 en adelante. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Dice el verso 21. Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Verso 24. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, una confusión, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto es palabra de Dios. Miren, entre las acepciones de la palabra Barrabás se puede ver que entre las definiciones está confusión, altivez, orgullo. Y bueno, la mayoría conocemos esta historia, yo simplemente la leí, voy a tratar de resumir también lo que aconteció. El Señor fue apresado, se lo iba a juzgar para luego llevarlo a la cruz, y fue delante del gobernador para que puedan tener un juicio y él preguntar cuál era su delito. Pero dice que había un agitamiento, había una confusión, había una mezcla ahí. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es algo que dice el verso 17. Dice: por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos, prestemos atención a esto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. O sea que hay líderes, hay sacerdotes pseudos, falsos, que están metiendo a las multitudes en confusión, que están instando al pueblo a que elijan no al Señor, sino a Barrabás, a lo que trae confusión, a lo que trae violencia, a lo que trae mezcla. Y prestemos atención a esto, y ya no solo le estoy hablando a la hermosa congregación que el Señor me permite pastorear, sino que extiendo el alerta, hago sonar el shofar, la trompeta de Dios, para anunciar, para venir ministrando a Jesucristo, y que tengan cuidado del sacerdocio pseudo, falso, de la corriente religiosa, de los movimientos que llevan a la multitud a no elegir al Señor, sino que siguen llevando a las multitudes a elegir a Barrabás para seguir cubriendo sus intereses personales por sobre la presencia salvadora de Jesucristo. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, la religión persuade, pero la presencia manifiesta del Espíritu Santo siempre nos guiará a toda verdad, a quitarnos la confusión, a que ni siquiera entremos por salvaguardarnos. Por eso necesitamos oír vez tras vez, para que nuestra fe sea aumentada. No eligieron al Señor, eligieron a Barrabás, y eso trae consecuencias, porque la confusión, la mezcla, el enredo traen consecuencias nefastas.
porque lo proclaman espiritualmente con su boca. Hay impartición cuando permitimos que nuestro hogar, que nuestra casa, que nos manejamos erradamente, eso afecta directamente a los nuestros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros, ¡wow!, y sobre sus hijos, y sobre nuestros hijos. O sea que no es que solamente eligieron a Barrabás, no es que solamente descartaron al Señor, lo desecharon, sino que se hicieron cargo y ellos mismos metieron en maldición a toda su generación. Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Para estar atentos y para reflexionar sobre lo que el Señor nos está hablando en este tiempo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias. En tiempos de confusión, en tiempos de mezcla, en tiempos de enredo. Sigamos eligiendo al Señor. Sigamos buscando del Señor. Sigamos aferrándonos a su palabra. Amén. Y entonces nuestra casa será una casa sin confusiones. Y yo digo amén. Y se nos fue el tiempo. Dice una referencia en Santiago capítulo 3, verso 16. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. ¿Qué hay en nuestro hogar? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué hay en nuestra casa? Hay rivalidades, hay contiendas. Si existen esas cosas, allí hay confusión y toda clase de mal. Otras versiones dicen que cuando nosotros nos manejamos de esa forma, no solo que hay confusión, sino que entramos en perversidad. Entonces sería bueno, en el nombre del Señor, consejo de parte del Señor, que nosotros estemos reconciliándonos, buscando la paz, buscando la santidad del apartamiento, despojándonos nosotros y a los nuestros, quitando de en medio toda rivalidad, todo tumulto, toda contienda, para que no haya confusión, para que no haya ninguna clase de mal que nos afecte a nosotros y por ende a nuestros hijos, a nuestras familias, hermanos, familias, iglesia. Es tiempo de buscar la paz. Eso es reconciliación. Eso es operación Elías. Volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Paz en la casa. Paz en la familia. Paz que nos conduce a la santidad del Señor, porque hace que nosotros nos apartemos de toda clase de mal y entonces podamos ver al Señor. Busca la paz y síguela. Y yo digo amén. Concluimos. Todavía hay esperanza porque tenemos al Señor. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Dice, porque Dios no es Dios de confusión. Entonces permanezcamos en Dios, permanezcamos en la vid, permanezcamos en su palabra, permanezcamos bajo cobertura. Estemos abrazados de Cristo, agarrados a sus vestidos.
Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay una iglesia que prevalece, hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que se distingue, hay una iglesia que espera al Señor, hay una iglesia que no está bajo cielos de confusión porque está bajo las alas de Jesucristo, salvaguardado de toda contaminación, de toda mezcla, de todo enredo, de toda clase de mal, porque el que está en Dios tiene paz, tiene paz. Que en nuestra casa haya paz, mis amados. Breguemos por la paz, busquemos la paz, porque eso no solo acontecerá en nuestras casas, en nuestras familias, sino en todas las iglesias de los santos. Padre, te damos tantas gracias en esta noche maravillosa, especial, porque nos has dado la posibilidad de oír tu palabra, de ser ministrados directamente a nuestros corazones. Señor, tú estás limpiando a la iglesia, tú la estás lavando, la estás purificando, estás planchando sus vestidos, quitando toda mancha. Señor, estás ordenando y trayendo firmeza a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestras casas son libres de toda confusión, porque tenemos a Jesucristo, porque solamente estaremos atentos a sus mandamientos, sin mezclas de ganado, sin mezclas de semilla, sin mezcla de vestidos. Nosotros nos mantendremos puros como una virgen que espera la llegada, el retorno del novio para ser levantada a las bodas y poder casarse con él y permanecer en su presencia para siempre. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y te ruego una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos, sobre las familias, Señor, sobre las congregaciones, en el nombre de Jesús. Y que este sea un tiempo donde nosotros estemos en paz, porque donde hay paz no puede haber confusión. Reivindicamos el nombre de Cristo y levantamos el nombre de Dios en alto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Dios los bendiga y recordemos, nuestra casa es una casa sin confusiones en el nombre de Jesús. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí.
sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.